Tenemos una invitación que nos llega directamente desde la Universidad Champagnat. Queremos compartirla con ustedes. A ver. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucas Palacios. Quiero contarles, yo soy uno de los integrantes del equipo de colaboradores que trabajó con el fiscal Julio Estracera y con el doctor Moreno Campo en el conocido juicio a las justas militares. La universidad me ha hecho el honor de invitarme a una jornada el día 16 de mayo y 17 de mayo en la ciudad de Mendoza, y a los que no han visto la película Argentina 1985, si van a asistir a la jornada les recomiendo que la vean, porque la idea es hacer una comparación entre ficción y realidad de lo que ocurrió en realidad y lo que la película narra. Qué buen momento para rever este momento de nuestra historia, repasarlo y debatir sobre eso y escuchar a alguien que realmente formó parte de este proceso. Y a propósito, están ya con nosotros acá en el estudio Abel Albarracín, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Champagnat, y Daniel Rodríguez Infante, profesor de Derecho de dicha universidad. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenos días. Abel, Daniel, gracias por acompañarnos. Gracias. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Daniel, además, o me equivoco, además de profesor de Derecho, vos fuiste fiscal también. Sí, efectivamente. Yo intervengo aún como fiscal desde hace 10 años en cada uno de los juicios, junto a Dante Vega, que es el titular de la Oficina Fiscal de Lesa Humanidad, en cada uno de los juicios fiscales, de los juicios vinculados con delitos de lesa humanidad, que aún se celebran en la provincia. De hecho, estamos transitando ahora un juicio relevante, digamos, en materia de delitos de lesa humanidad. Yo recuerdo cuando estrenó la película y denuncio públicamente que todavía no la puedo ver, no me puedo sentar a verla, pero lamentablemente, pero sí recuerdo que se armó como un ruido así diciendo qué buena película, qué fantástica película, pero muchos también dijeron cuánto hay de cierto, cuánto hay de ficción, en ese permitido que tiene el cine de agregarle cosas para que sea digerible o para que sea atractivo a la película, y cuánto hay de cierto, ¿no? ¿Te pasó lo mismo, Abel? Absolutamente. Y de hecho, un poquito, esto que vos estás comentando es justamente el objeto principal de la disertación que el jueves a las 18:30 va a tener el doctor Lucas Palacio, que gentilmente ha aceptado concurrir a la universidad para hablar un poquito de esto. Qué bueno. Y de lo que él vivió, ¿no?, en su tránsito por el Poder Judicial de la Nación, donde trabajaba. Creo que es muy relevante tener presente que el doctor Lucas Palacio era un joven estudiante de abogacía cuando participó como ayudante investigador en el proceso a los generales que intervinieron en las juntas que gobernaron el país durante el denominado proceso de reorganización nacional. Entonces creo que su visión desde ese lugar tan particular como es, podríamos decir, la cocina, ¿no es cierto?, la diaria, vinculado especialmente al doctor Moreno Campo, creo que es muy importante por la edad que tenía y por el lugar que ocupaba, claro, ¿no es cierto?, claro. en la diaria de la obtención de pruebas, de la investigación y demás. Por supuesto que también viene después, esto que vos estabas comentando, hacer un análisis de cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en esta película que ha resultado tan interesante y tan atrapante, que tiene también, ¿no es cierto?, aspectos que, como muy bien vos decías, son más cinematográficos que reales, y algunos representativos, pero que, bueno, él lo aclarará en su disertación especialmente. No va a spoilear nada. No estamos esperando no vamos a spoilear que nada. nos tire Yo algún dato, yo tampoco lo conozco, él va a bien, venir a decirlo bien. para nosotros hemos visto el video. Porque la película no es un documental. No es un documental. Eso está claro, que no es un documental. Algunas cosas sabemos que son meramente representativas, pero no. Igual, digo, más allá del componente de ficción, este aditivo que se le coloca a una historia para que sea, como digo, atractiva y demás, Daniel, ¿coincidís conmigo en que hacía falta esta revisión de ese momento de la historia? Digo, para muchos casos en particular, pero para toda la sociedad argentina en general. Absolutamente. Mirá, yo como docente de la Universidad de Champagnat y docente aparte en la Cátedra de Derechos Humanos, siempre nos ha llamado la atención, lamentablemente, digo, el desconocimiento que hay en torno al proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en nuestro país, pese a que para el mundo internacional, Argentina es un horizonte de lo que se debe hacer frente a fenómenos de criminalidad estatal masiva. Y este horizonte se empezó a forjar con el juicio a las juntas. Por supuesto, después sabemos, ocurrieron las leyes de punto final, la obediencia de vida, los indultos. Se retomó a partir del año 2005 con el fallo Simón y los juicios continúan hasta la actualidad.
Y a mí, como docente, siempre me llamó la atención esto. Digo, en el mundo internacional, sobre todo en el mundo internacional vinculado a los derechos humanos y a los fenómenos de criminalidad masiva, Argentina es un modelo de lo que debe hacerse en materia de juzgamiento de criminalidad estatal. Y sin embargo, acá, lamentablemente, muchas veces se desconoce lo que ocurre con los juicios, lo que ocurrió con los juicios, o sobre todo una cuestión emblemática como fue el juicio de las juntas, que de hecho no habían precedentes a nivel mundial. Hay fracciones políticas que reivindican absolutamente, sí, lo que está pasando en este momento en Argentina. Sí, y el tema es, el juicio de las juntas además fue emblemático a nivel mundial. No habían, en la historia universal, digamos, vinculada con el juzgamiento de este tipo de fenómenos criminales, habían habido juicios por tribunales militares de países vencedores, como fue el juicio de Nuremberg, tribunales ad hoc de Naciones Unidas, pero no había ocurrido que los propios tribunales nacionales del lugar donde se habían cometido este tipo de crímenes fueran los que llevaran a cabo estos juicios, y esto se inaugura con el juicio de las juntas y continúa hasta hoy. Entonces, sin duda, la película 1985, desde quienes trabajamos en derechos humanos, fue absolutamente celebrada por nosotros porque puso, digamos, en el mundo de la masividad, del alcance masivo, un tema que debería estar en ese mundo desde siempre. Entonces, ¿y en Mendoza? en Mendoza también. Yo la fui a ver al Cine Universidad y la fui a ver tarde, muy tarde, como 2 meses después de que la habían estrenado. Y contaban en el Cine Universidad, por ejemplo, que era la película que más tiempo había permanecido en cartelera. Sí. Y eso me parece que es algo para celebrar, que este tema vuelva a estar sobre la mesa y se pueda reflexionar sobre eso, sobre lo que ocurrió en el país, sobre cómo fue el proceso de juzgamiento, sin dudas me parece... Pero también se puede analizar qué se exacerba y qué se minimiza, ¿no? Sí, por supuesto. Puede haber un análisis político también de esta película, sin lugar a dudas, desde qué eligieron contar o cómo lo eligieron contar. Sin O qué duda hasta faltó ahí. también, claro, ¿no? Que muchos se porque quejaban yo me acuerdo de cuando eso. salió la peli hubo un debate grande, Es ¿no? como un Desde- retazo, un recorte, dicen algunos, ¿no? Claro, ¿no? De qué faltó, qué se buscó mostrar, cómo también hacer ficción, ¿no? Tiene mucho de realidad y también de ficción. Seguramente. Sin duda, eso va a ser objeto de la charla de Lucas Palacios y esperamos que nos aclare cuánto de la película es real, cuánto no y cuáles son los aspectos que él entiende que estuvieron sobredimensionados o faltó mostrar. Algunas son de discusión pública, la mayor o menor presencia de Alfonsina en todo Eso, esto y demás, pero bueno, me totalmente. imagino que él vendrá a sorprenderlos con algunas cuestiones también, ya que lo vivió muy de cerca todo esto. Lo vivió muy de cerca en una edad muy especial y con una democracia que estaba muy tambaleante en ese momento. Recordemos que esto fue apenas asumido Alfonsín, en el 85 se producen los juicios, y la verdad es que hubo que llevar adelante estos procesos, especialmente en equipos que generaron los fiscales intervinientes jóvenes que se prestaron a esto y que lo hicieron con muchísima seriedad, muchísimo ahínco. Así que creo que es muy interesante escuchar su experiencia personal. Claro. E incluso qué pensó él después frente al devenir, que muy bien resumió acá mi colega, con los indultos, la ley de obediencia de vida, punto final, y después que, bueno, como muy bien también dijo, después fue restituida en la doctrina de la Corte a partir del 2005 con el fallo Simón, ¿no? Pero que también tuvo todo un periodo de, podríamos decir, de retroceso, si se quiere, sin duda. en cuanto a la política que se había seguido respecto al juzgamiento de este tipo de delitos de lesa humanidad. ¿Para quiénes? ¿Hacemos la invitación entonces? La invitación es general, hemos hecho una convocatoria masiva a través de distintos medios, hemos invitado al público en general. La verdad es que entendemos que esto es algo que tiene que llegar al común de la gente y que tiene que llegar en forma masiva. De hecho, estamos tratando de ver cuántos inscriptos tenemos, ya hay una cantidad bastante importante y en el caso de que veamos que supera la capacidad del salón que tenemos, que es bastante amplia, esto se va a desarrollar en la biblioteca de la universidad, estamos sitos en la calle Belgrano 721 de Godoy Cruz. Pero si vemos que la inscripción supera la capacidad que tenemos, vamos a abrirlo también por streaming, que hoy está abierto para las delegaciones nuestras para que lo puedan ver, pero también vamos a informarle al público que lo pueden ver por streaming en forma gratuita, porque lo que nos interesa es que esto llegue a la comunidad en general y que genere un poquito lo que decían, debate, reflexión sobre estos temas. ¿Modalidad siempre están solo en moda. conferencia, exposición o habrá momento de debate también? No, va a haber Preguntas, seguro respuestas. preguntas y demás sobre el final de la charla. Vamos a abrirlo a preguntas, porque me parece que es la parte más sustanciosa de esta charla, seguramente. Seguro. Abel y Daniel. Este sí. 16, iba a Este 16, recordar. Es después este 16 a las exactamente. 18:30. 18:30, ahí en la biblioteca de la Universidad Champañán, en calle Belgrano de Godoy Cruz. Abel, Daniel, gracias por ustedes. acompañarnos. Muchísimas ¿eh? gracias a A ustedes. ustedes por habernos Gracias por la invitado. invitación.